Hola, buenas a todos. Aquí estamos una semana más para comentar los intereses oscuros que juegan en nuestra contra desde la sociedad y de los que deberíamos de ser conscientes y reaccionar contra ellos, sin dudarlo. Eh, y para eso es por lo que comentamos cada semana las noticias más reveladoras al respecto de todo esto. Y bueno, vamos a ver las que han aparecido del 27 de mayo al 2 de junio. La primera de ellas aparece en El País y dice, claves de la negociación del crucial acuerdo sobre pandemias. Hay que terminarlo para salvar a la humanidad. Bueno, entonces se ve que eh, esta semana ha sido la Asamblea de la Organización Mundial de la Salud en Ginebra y, y bueno, pues a los 194 países o a los ministros de salud se les ha propuesto un- una especie de acuerdo sobre cómo reaccionar ante las pandemias, una pandemia que ellos saben que va a ocurrir. ¿Por qué? Porque bueno, hoy en día es muy fácil provocar una pandemia. Además, también es fácil modificar el concepto de pandemia. eh, por lo tanto, bueno, dejemos correr la imaginación. em, y entonces, claro, este acuerdo mm, implicaría crear un organismo internacional jurídicamente vinculante para todos esos países. Con lo cual, todo lo que ha sucedido en el caso del COVID-19 podría volver a suceder y los países estarían obligados a cumplirlo. Entre estas cosas, vacunaciones forzosas y totalmente injustificadas, hechas mediante chantaje, no porque la población realmente quiera vacunarse, en muchos casos. eh, Totalmente injustificadas, por ejemplo, en el caso de niños o de otros sectores que no podían padecer esa enfermedad, confinamientos totalmente inconstitucionales e ilegales, restricciones de movimiento y de reunión como nunca antes se había visto en décadas, persecución y odio hacia las personas que no querían vacunarse, eh, métodos digitales de acceso a determinados lugares, eh, criminalización del dinero en efectivo, porque el uso del dinero en efectivo ha caído mucho desde la pandemia esta de COVID, eh, y todos estos intereses son los que están buscando realmente, están por ello deseando declarar una nueva pandemia y aplicar con triplicada fuerza todos estos intereses oscuros, em, que van todos en nuestra contra y a favor de fortalecer el poder de estas organizaciones que ninguno de nosotros votamos ni decidimos, se hacen totalmente al margen de la población y, eh, y que hacia lo que van encaminados es hacia la creación de un gobierno mundial, con una población más controlada y donde los países no decidan o decidan cada vez menos en favor de esas organizaciones que están totalmente alejadas de nosotros. Bueno, la siguiente noticia, me parece gravísimo esto, aparece en Euronews y dice, un activista de derechas apuñalado junto a más personas en la ciudad alemana de Mannheim. Vale, lo que ha sucedido aquí es que
un yihadista, un islamista, eh, en la ciudad de Mannheim, ha atacado a Michael Sturzenberger, que es pues un activista que escribía en contra de la islamización de Europa o de Alemania en concreto. Algo que es completamente lógico y razonable, porque el Islam es una religión violenta donde la mujer consideran que la mujer vale la mitad que un hombre, eh, están convencidos, porque así lo dice el Corán, de que a los homosexuales hay que apedrearlos hasta la muerte, a los infieles también hay que decapitarlos y matarlos, y al fin y al cabo es toda esta gente es lo que está haciendo. Entonces, lo que ha sucedido es que el islamista ha atacado a este alemán, otro alemán ha ido a defenderle, ha impedido que lo maten, y entonces un policía, en vez de ir a por el islamista, que era el agresor, ha ido a por el que estaba defendiendo. Eh, a continuación, mientras le estaba haciendo un bloqueo en el suelo al alemán defensor, el islamista ha ido y lo ha apuñalado en el cuello, hiriéndolo, con lo cual otros policías le han disparado y ya han podido con él. Pero es que no puedo comprender eh, cómo es posible que no hayan ido a por él en primer lugar. Eh, realmente estamos llegando a un punto en que la inmigración y en concreto el Islam están trayendo muchísima violencia a nuestros países. Eh, es- están habiendo robos, eh, gente herida, peleas callejeras y muchas otras cuestiones que destruyen eh, la seguridad de una vida normal. Eh, bueno, entonces, de hecho, hay otra noticia en Euronews que dice, ¿debería ser una prioridad desbloquear la directiva de la Unión Europea contra la discriminación? ¿Vale? Entonces, lo que esta noticia viene a decir es que en 2008 la Comisión Europea hizo un intento de crear una ley que eliminase por completo la discriminación. Pero claro, ¿a qué estamos llamando discriminación? Porque significa esto que no tiene que haber fronteras y que puede venir cualquier inmigrante sin ningún tipo de identificación, que, que hay que proteger a los inmigrantes aunque cometan crímenes. Eh, sí, además, si nos fijamos, el Islam es una religión de por sí profundamente discriminatoria contra las mujeres homosexuales y muchas otras personas, en general, contra cualquiera que no piense como ellos, si es que a eso se le llama pensar. Entonces, bueno, esta noticia dice la Comisión Europea tiene la tarea de implementar un nuevo pacto sobre migración y asilo, una de las políticas que ocupan un lugar destacado en los debates electorales, pero esta legislación podría contribuir a un aumento del discurso del odio. Y claro, eh, aquí se está recurriendo al tema de los discursos del odio y al tema de la islamofobia eh, como una manera de censurar, de que no se pueda criticar en ningún aspecto ni la inmigración ni el Islam. Se utilizan palabras como extrema derecha, delito de odio, simplemente a señalar realidades que están ocurriendo y que son negativas respecto a todo,
al hecho de que haya tanta inmigración y sobre todo la islamización que está ocurriendo en Europa, en muchos lugares, como Reino Unido, Alemania, Suecia y otros países que han aceptado la entrada, ya sea legal o ilegal, de muchas personas extranjeras, sobre todo de África y de Asia, de Oriente. Entonces, bueno, dice, me temo que el Pacto sobre Migración y sus diferentes partes no nos ayudarán a combatir el racismo y la discriminación, todo lo contrario. Esto lo dice Alice Kunke, que es o ha sido ministra de Democracia en Suecia y hoy en día es eurodiputada por los Verdes en la Unión Europea. Más adelante en la noticia em, vemos que existe lo que se llama la Red Europea contra el Racismo. Entonces, bueno, lo que pretendían en esta ley es proteger el Estado de Derecho, oponerse al discurso del odio, elaborar nuevas leyes y políticas para proteger a las personas racializadas y a los inmigrantes, y responsabilizar a los Estados miembros por las violaciones de los derechos fundamentales. Vale, pero también habrá que proteger a la población nativa, ¿no? De toda la violencia que está ocurriendo. Eh, aparte, eh, dice, hay cosas que siguen sin resolverse. La racialización de las políticas migratorias, el sistema económico explotador, la narrativa antimusulmana. Vale, esto lo dice Yulipas Coet, que es coordinadora de políticas de la Red Europea contra el Racismo. Vale, pero ¿quién es Julie Pascoe? Pues si buscamos eh, quién es, nos encontramos que al parecer ella sigue la religión islámica. Entonces, ¿cómo podemos considerar que es algo parcial que, que una persona que es islámica eh, nos hable de islamofobia? O sea, es totalmente... Además, ella dice ser feminista y que está en contra de la islamofobia. Estas dos cosas son totalmente incompatibles, puesto que el Islam está en contra de las mujeres, en contra de sus derechos, iguales con los hombres. Em, no hay más que ver que cada vez en España estamos viendo más mujeres con burka eh, y que se les permite entrar en los supermercados así vestidas como si eso fuera algo normal. Es decir, estamos normalizando como si se tratase de simple tolerancia cosas que van totalmente en contra de los derechos humanos y la izquierda, sobre todo, lo está defendiendo. Algo que es totalmente contradictorio. Eh, bueno, y nada, están comentando que van a volver a intentarlo tras las elecciones europeas que ahora van a suceder y demás. En fin. eh, bueno, y luego la siguiente noticia es que el Congreso aprueba la ley de amnistía entre fuertes críticas de la oposición. Es decir, como muchos ya sabréis, pues han aceptado, han votado favorablemente por mayoría en el Congreso eh, dar amnistía a los catalanistas que hicieron un delito de sedición en 2017. Eh, vale,
yo lo que quería comentar, aparte de lo que ya todos sabemos al respecto de esto, es que en este tipo de procesos, que como veis siempre los hacen muy paulatinos, siempre van a través de mentiras, primero diciendo que no y luego haciendo, y, y después planteando un debate para finalmente terminar haciéndolo, porque siempre que encontréis un debate entre dos posturas enfrentadas, al final se va a hacer los intereses que a ellos les conviene. Pero claro, ese debate previo es necesario para ir modificando las conciencias, ir abriendo, entre comillas, la mente de la población, ¿no? Em, en el caso del catalanismo, yo estoy seguro, por el recorrido histórico de este movimiento político que empezó en el siglo XIX, no empezó con la corona de Aragón ni nada de esto. Es algo que empezó en el siglo XIX, ya digo. Ha intervenido mucho la masonería. Por ejemplo, dos de los mayores catalanistas que ha habido, que son Francesc Macià y Lluís Companys, los dos eran masones. Además, el primer estatuto de Cataluña se hizo en una reunión donde también estuvieron miembros de la Segunda República de entonces, que eran masones también, como Marcelino Domingo y Fernando de los Ríos. Entonces, este tipo de decisiones, al final, eh, no se llega a ello por una libre decisión de la población, sino que hay em, determinados pactos a los que se ha llegado previamente y todo está calculado para ir consiguiéndolo. Em, Pienso que la masonería, en el caso del catalanismo, ha influido, pero hoy en día, aunque estoy convencido de que la masonería sigue teniendo mucha influencia, pero también existen muchísimos think tanks, que son grupos donde, bueno, esta gente se reúne para debatir cosas totalmente en secreto. Em, Además, em, también está, por ejemplo, el Foro de Davos, el Club Bilderberg, y bueno, entre ellos podrán comunicarse de muchas formas, de manera totalmente secreta. Entonces, entre los intereses que realmente tienen y lo que el discurso que nos dan a la población, realmente hay un abismo. Es toda una estrategia. Y gran parte de lo que sucede funciona así, funciona de manera previamente pactada, mediante despistes y engaños hacia la población. Eh, mm, un ejemplo de ello es el Club Bilderberg, que de hecho se reúne en Madrid este año. El Club Bilderberg, bueno, es una reunión donde se puede saber quién acude, pero no se puede saber nada de lo que se habla entre, entre esas personas. Y bueno, este año va a ocurrir en Madrid y bueno, para que veáis que esto funciona así, ahí se reúne gente muy importante del tema de las finanzas. Os dejaré un enlace a la noticia para que podáis ver gran parte de los que van a acudir. Se reúne gente de las empresas, de todos los sectores, de la inteligencia artificial, de la alimentación, de la comunicación, o de la información, mejor dicho. Se reúnen políticos, mm, en fin. Es curioso porque, claro,
muchos piensan que existe un libre mercado, que las empresas van a defender sus intereses, cada una por separado, que hay una competencia, o pensamos que existe una democracia, cuando esto no es cierto. Las decisiones que hoy se toman em, se hacen mediante pactos secretos y acuerdos previos, de los que en muchas ocasiones nosotros no tenemos la información. El club Bilderberg, al fin y al cabo, solo es una reunión, pero están haciendo este tipo de acuerdos permanentemente. Y es por ello que el mundo rema en una dirección específica. Eh, vale, bueno, eh, otra noticia que quería comentar dice, España realiza una nueva aportación de semillas al Arca de Noé vegetal de Svalbard. Y bueno, esto es que en Svalbard, que es un lugar que está en el polo norte, existe una reserva de semillas de todo el mundo, parece ser que es la mayor que existe en el mundo, para proteger la biodiversidad, en teoría. Pero claro, a mí me llama la atención que eh, llamen proteger la biodiversidad a tener unas reservas de semillas en un búnker del Polo Norte. Claro, eh, mientras en el mundo real todas las variedades de plantas y de agrícolas y forestales se están destruyendo porque, porque las tierras las están acaparando un puñado de empresas que solo cultivan unas variedades muy específicas de las que tiene la patente, eh, o por ejemplo, Bill Gates eh, parece que ya es el mayor terrateniente de Estados Unidos. Em, Todas estas cosas son las que realmente están destruyendo la, las variedades tradicionales, que había miles y miles y miles y millones de variedades diferentes, cada una adaptada a una cultura, a unos ritmos de cultivo, adaptada a una tierra específica y a un clima y a unas plagas. Entonces, em, hay que agradecer mucho la labor de protección que se está haciendo al guardar unas semillitas en un búnker. Eh, Luego, algo que me ha llamado también la atención, que dice, no es casualidad que el Banco de Semillas Mundial, conocido como Svalbard Global Seed Vault, esté en el Polo Norte. El motivo no solo se debe a que la comunidad internacional se ha puesto de acuerdo para que se desarrollen actividades científicas en los polos, sino que también se debe a la zona en la que se encuentra, denominado el permafrost, suelo permanentemente congelado, ya que esto hace que ni siquiera sin la refrigeración adicional a -18 °C, con que cuentan las instalaciones, las semillas permanezcan a bajas temperaturas y se conserven a largo plazo. Claro, me llama la atención porque no decían que el permafrost estaba desapareciendo por el calentamiento global. Entonces, bueno, esto debería estar en un altísimo riesgo de desaparecer, si fuera así, este banco de semillas. Y bueno, la última noticia dice, un estudio de PAN Europa revela contaminación persistente en los ríos por plaguicidas. Y bueno, dice que hay unos pesticidas que tienen compuestos con muchos átomos de flúor, moléculas de carbono, donde los átomos de hidrógeno se han sustituido por átomos de flúor y que se llaman PFAS, compuestos alquilados polifluorados. Estos compuestos son muy difíciles de degradar en el medio ambiente y son muy tóxicos. Y parece que, pues que claro,
los pesticidas que se lanzan a las plantas y caen en la tierra, al final es arrastrado por el suelo y acaba en los ríos. Y han descubierto que prácticamente todos los ríos de Europa pues tienen estos contaminantes que obviamente luego acaban en el agua del grifo que todos bebemos. Quién sabe si en el agua embotellada también, no lo sé. Entonces, yo eh, lo que os propongo, y es algo que muy poca gente sabe, es que adquiráis un destilador eléctrico, o bueno, si tenéis un terreno, una terraza, también podéis construir un destilador solar. Pero la destilación, sea solar o eléctrica, es el método mejor que existe para purificar el agua, esterilizarla, porque obviamente llega a estar a más de 100 grados, y para, para eliminar todas sus impurezas, ya sean orgánicas o inorgánicas. Em, Estos destiladores eléctricos, yo tengo uno, los he visto que los usan también en clínicas dentales, por ejemplo, y en laboratorios, y se pueden adquirir por unos 200 euros, más o menos, pero duran mucho tiempo y es el único gasto que hay que hacer, quitando el consumo eléctrico que hagan. Muy poca gente sabe esto y yo creo que no interesa en absoluto que se sepa, porque mm, es un método muy barato, prácticamente gratuito, para, para que nosotros podamos tener nuestra propia producción de agua potable. Entonces, os animo a que lo investiguéis y así estéis libres de estos compuestos, que por cierto también están en las sartenes de teflón con recubrimiento antiadherente de este negro, también se encuentran estos compuestos y, y también os recomiendo que busquéis sartenes hechas de piedra o de cerámica que no lleven PFAs ni teflón por la salud, porque las sartenes alcanzan mucha temperatura y ese compuesto al final pasa a nosotros. Y bueno, pues os dejo con todo este contenido y os animo a comentar. Nada, saludos.